Dios nos bendiga, hermano. Dios nos bendiga, hermano, a cada uno. Primeramente agradeciendo a Dios por esta maravillosa oportunidad, este privilegio que nos regala, poder estar aquí para poder enseñar un poco de su palabra y con propósito pues, de crecer, a través de ella edificarnos y poder nosotros pues, enseñarnos a quienes nos. Gracias a nuestro hermano Manuel, que es el que hace posible esta plataforma, y a cada uno de los hermanos que eh, hacen el tiempo para poder estar en esta plataforma. Bueno, el sábado pasado mirábamos la muerte de Jesús. El Señor Jesucristo pues murió. Él ahora que ha muerto, pues que viene la sepultura de él. Y es lo que vamos a estar estudiando y analizando en esta noche. La sepultura de Jesús en Marcos 15, versículos 42 al 47. Encontramos pues el suceso de después de la muerte de Jesús. Jesús entrega su espíritu, suceden algunos milagros y ahora pues queda su sepulcro. Jesús acaba de morir, va a ser sepultado en cuanto llega el atardecer. Llegando el atardecer, pues se da prisa para poder sepultar a Jesús. En Marcos 15, 42, dice, y al atardecer, como era día de preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vemos que ya era tarde. Recordemos, Jesús fallece a las 3 de la tarde. Y ya pues al atardecer, podría ser las 4 o las 5 de la tarde, ya los judíos se estaban preparando para la víspera del día de reposo, es día viernes, y ellos tienen que adorar a Dios el día sábado, el día de reposo. Se están preparando para la llegada del sábado, ya que es viernes, cuando Jesús fallece, cuando Jesús lo crucifican, es un día viernes y pues está la antesala el día sábado. En la tarde del viernes se hacían los preparativos para el día sábado. Recordemos que los judíos se preparaban desde el día viernes porque ellos no podían hacer muchas cosas el día sábado. Por eso ellos se preparaban ya desde el día viernes para poder ir a adorar a Dios el día sábado. En Juan 19, 31, el apóstol Juan nos revela, dice, los judíos entonces, como era día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaron. El día sábado es viernes, va el día sábado, pero ese día sábado, ese día de reposo, hermano, es un día de reposo solemne, es un sábado solemne. ¿Por qué? Porque caía la Pascua, caía en la preparación de la Pascua. Juan nos informa que ese día en particular era día de reposo de gran solemnidad. Ese sábado era un día de reposo porque era día de reposo, pero era solemne. ¿Por qué? Porque caía en un día que se celebraba la Pascua. Recordemos que la Pascua era una fiesta judía que recordaba el sufrimiento que ellos tuvieron, la esclavitud. Ese día se celebraba la esclavitud que ellos tuvieron en Egipto. Era solemne porque caía en la fiesta de la Pascua. La víspera es el tiempo, en este caso, que se precede a la llegada del día sábado. Era viernes, llegaba el sábado, pero ese sábado era un día de gran solemnidad porque vemos que caía en la preparación de la Pascua. La ley judía disponía que los cuerpos de los criminales ejecutados debían ser removidos antes de la caída del sol. Si la ejecución era viernes, no podían quedar los cuerpos ahí, en la cruz o donde ellos
fueran muertos, no podían quedar ahí. La ley judía no lo permitía. En Deuteronomio 21, versículo 23, dice Deuteronomio, su cuerpo no quedará colgado del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Esa fue la ley que Dios le dio al pueblo judío. Cuando ellos mataran o crucificaran a alguien por haber violado la ley, recordemos que había muchos mandamientos que eran de pena capital. Entonces, si estos colgados llegaban al día viernes, no podían quedar ahí. Tenían que descolgarlo del árbol para que ese cuerpo no quedara para el día sábado. Entonces, por eso es que se apresuran con Jesús para que él no quede en esa cruz, que él pueda ser enterrado ese mismo día. José de Arimatea fue a pedir el cuerpo de Jesús. Marcos 15, versículo 42, dice Marcos 15, 42, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pero Jesús ya muerto, no puede quedar colgado, tiene que ser enterrado. Y él, dice Marcos, con valor, con determinación, entró donde Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José de Arimatea era un miembro noble del concilio, cual también es conocido como un hombre rico. Este José de Arimatea era prominente, o sea, alguien muy respetado dentro del concilio, pero también era rico, era de dinero. Dice Mateo 27, 57. Mateo 27, 57. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Y Marcos nos revela que era un hombre rico, o sea, tenía mucho, era uno de los ricos de ese tiempo. Pero recordemos, era miembro prominente, posiblemente también por su riqueza, desde luego. O alguien es rico, pues si está dentro de un grupo, pues es sobresaliente, se le respeta, y posiblemente por eso también José de Arimatea era respetado, era prominente dentro del concilio. José de Arimatea también fue conocido como uno de los discípulos de Jesús, pero secretamente. José de Arimatea, que era del concilio, era hombre rico, pero creía en Jesús. Era discípulo de Jesús, solamente que lo hacía a escondidas, lo hacía secretamente, no lo hacía públicamente. En Juan 19, 38, dice Juan, después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, dio permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Es interesante esto, ¿no? Y se nos hace ver, se nos revela que este José era prominente entre los judíos, era rico, pero era discípulo de Jesús. Era seguidor de Jesús, pero secreto, en secreto. ¿Por qué? Por miedo a lo judío. El texto dice que era uno de los que esperaba el reino de Dios, o sea, el establecimiento de la iglesia. Vemos que este José de Arimatea esperaba el reino, aunque posiblemente equivocadamente como los judíos lo esperaban. Recordemos que los judíos esperaban un reino terrenal, un libertador como Moisés.
Jesús ya había hablado con Nicodemo acerca del reino de Dios. Y probablemente Jesús también había hablado con José secretamente, como lo hizo con Nicodemo en Juan 3. Nosotros vemos ahí la conversación de Nicodemos con Jesús. Nicodemo llegó por la noche también, ¿por qué? Por miedo a los judíos. Posiblemente en una de esas ocasiones también pudo haber hablado con José. Y así José de Arimatea fue discípulo de Jesús, pero secretamente, escondidamente. La palabra osadamente, tolmao, significa una actitud de valor, de nuevo, y seriedad. O sea, José de Arimatea demostró valor. Demostró valor que no cualquiera iba osadamente a entrar donde Pilato y pedir el cuerpo de Jesús. Más él, que era un hombre prominente, pues era más difícil, pero él lo hizo con valor, con determinación. Este viene a Pilato y sin temor le pide el cuerpo de Jesús para ponerlo en un sepulcro. Jesús ya muerto, él va donde Pilato y pide el cuerpo de Jesús. Lamentablemente, hermano, ni sus mismos apóstoles tuvieron el valor de hacerlo. Fíjese que no encontramos a los discípulos teniendo ese valor de ir por lo menos a pedir el cuerpo de Jesús para darle sepultura. Si hubiera sido por los apóstoles, pues Jesús ni hubiera sido sepultado. Pero aquí vemos, hermanos, que este José de Arimatea sí tuvo el valor y la determinación de ir a pedir el cuerpo de Jesús y darle una sepultura. José de Arimatea sí lo hizo. Sus discípulos no lo hicieron, no tuvieron el valor. José era hombre de gran carácter, tenía buenas cualidades este José de Arimatea, hermano. Era, como vimos, era miembro noble del Sanedrín, varón bueno y justo. En Lucas 23:50, Lucas nos revela que este era un varón bueno y justo. Dice, había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo. Fíjense las cualidades que tenía José. Un hombre bueno, un hombre justo, un hombre recto. Pero también, hermanos, como era justo, era bueno, era recto, pues él no había consentido en la decisión ni en los hechos del Sanedrín concerniente a Jesús, porque él era justo, y él era bueno, y era recto, y por eso él no estaba de acuerdo, y no estuvo de acuerdo en la decisión del Sanedrín de matar a Jesús, de prender a Jesús y matarlo. Él nunca estuvo de acuerdo con él. Él en ningún momento estaba o estuvo de acuerdo con el complot de los del Sanedrín, aunque él pertenecía, era miembro de él, pero él se opuso. Él no estaba de acuerdo en eso. Lucas 23:51 dice Lucas, el cual no había estado de acuerdo con el plan y el proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Dice que él no estaba de acuerdo. Nunca estuvo de acuerdo en el plan y el proceder de los demás hacia eso. ¿Por qué? Bueno, por la cualidad, era recto, era justo. Si somos justos, si somos rectos, hermanos, pues vamos a actuar de acuerdo a la justicia. Y él actuó de acuerdo a la justicia. Nunca estuvo de acuerdo en ese plan porque ese plan no era justo, no era correcto, no era bueno. Era discípulo de Jesús. Otra de las cualidades es que era discípulo de Jesús. En Mateo 27:57, dice Mateo, al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Entonces vemos también que él era discípulo, pero recordemos que era un discípulo a escondidas. Él pues, creía en Jesús, pero lo hacía a escondidas. No lo hacía públicamente por miedo al hombre. Pero por eso esperaba el reino de Dios. Él, como un hombre justo, como un hombre recto,
como un hombre que creía en Jesús, como un discípulo de Jesús, él esperaba el reino de Dios. Pero era discípulo secretamente por miedo de los judíos. Él tenía buenas cualidades, hermano. Tenía buenas intenciones, pero el miedo le impedía hacerlo público. Nosotros, hermanos, podemos tener buenas cualidades, pero muchas veces el miedo nos impide, hermanos, hacer realmente la obra de Dios. En Juan 19:38 dice, después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Que Juan nos aclara que era discípulo de Jesús, era seguidor de Jesús, creía en Jesús, pero secretamente, escondidamente. ¿Por qué? Por miedo a los... ¿Por qué por miedo a los judíos? Bueno, los judíos ya habían declarado que aquel que confesara a Jesús, que aquel que proclamara la fe en Jesús fuera expulsado de la sinagoga. En Juan, capítulo 12, versículos 42 y 43 dice, sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y un decreto, una orden, todo aquel que llegara a creer en Jesús, que lo confesara públicamente, no iba a poder entrar a la sinagoga. Iba a ser expulsado de la sinagoga. Y muchos tenían miedo de eso. Creyeron en Jesús, pero no lo confesaban públicamente para no ser expulsados de la sinagoga. Y por eso, posiblemente, José era el miedo que tenía. Miedo de ser expulsado de la sinagoga. Versículo 43, porque amaba más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento. Recordemos, José era un hombre eminente, un hombre respetado, un hombre reconocido, y posiblemente pues, él no quería perder ese reconocimiento. Muchas veces pasa eso. Queremos o amamos más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento. Pero ahora ya no es discípulo secreto, ya perdió su miedo. Ahora vemos a un José de Arimatea completamente cambiado, completamente distinto, completamente en otra postura. Ya no tiene vergüenza de Jesús, ya no tiene miedo de lo que los judíos puedan hacer con él. Como judío piadoso que se deleitaba en las promesas de Dios, esperaba pronto el cumplimiento de ellas en la venida del reino de Dios. Porque recordemos que él esperaba el reino de Dios. Él esperaba la promesa del reino de Dios. Aunque su concepto de reino fuera incorrecto, porque posiblemente tenía el mismo concepto que tenían los judíos. El Mesías iba a venir como David a luchar contra los romanos, a libertarlos y establecer un reino terreno. Ese era el concepto que tenían los judíos y posiblemente él también esperaba ese reino. Los guías judíos no querían contaminarse ritualmente. Ellos, como sabemos, eran muy... ellos tenían muchas reglas, muchos ritos. Dentro de ellos, pues tenían que no se iban a contaminar por entrar a un lugar. Para ellos, entrar a un lugar que no era conveniente, pues era contaminarse. Rozarse con alguien que no era judío, pues se contaminaba. En Juan 18, versículo 28, dice, entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana. Y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer a Pascua. Fíjese, ellos no entraron al pretorio. ¿Para qué? Para no contaminarse
y según ellos estar limpio para poder comer la Pascua, para estar limpio para ese día sábado que caía la Pascua. Por eso ellos no quisieron entrar, se detuvieron, porque para ellos entrar a ese lugar era contaminarse y era perderse la Pascua. Por eso ellos no entraron al pretorio, pero José entró. José sí lo hizo. José entró a donde estaba Pilato. Nos podemos nosotros preguntar, ¿dónde estaban los discípulos en ese momento? ¿Dónde estaban aquellos que habían seguido a Jesús? Aquellos que habían comido con Jesús. Aquellos que habían andado 3 años y medio con Jesús. ¿Dónde están? Están desaparecidos. No aparecen en escena, hermanos. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo. No lo vemos por ningún lado. Por ningún lado. Lamentablemente hay personas del mundo que nos demuestran más determinación que muchas veces nosotros tenemos. Pero no debemos de dejar que eso pase. Muchas veces, hermanos, nosotros vemos a gente que no son seguidores de Jesús, no son cristianos, y tienen más determinación muchas veces que muchos cristianos. Y aquí estamos viendo un suceso de esta manera. José de Arimatea, pues no era un apóstol, era discípulo, pero a escondido. Y los que realmente anduvieron con Jesús, los que realmente miraron los milagros de Jesús, aquellos que habían confesado Jesús es el Cristo, pues, están desaparecidos totalmente por miedo. En 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice el apóstol Pablo al joven Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio, de amor y de dominio. Hermanos, nosotros tenemos el espíritu que Dios nos ha dado. Ese espíritu no es de cobardía, ese espíritu es de poder, de amor y de dominio. Por eso no debemos de tener temor. Por eso debemos de tener determinación cuando se tienen que hacer las cosas de nuestro Dios. No debemos ser cobardes, ya que Dios nos dio un espíritu de valor, determinación y carácter para nosotros poder enfrentar las dificultades que se nos presenten como cristianos. Seamos siempre como el profeta Miqueas. El profeta Miqueas expresó estas palabras. En Miqueas, capítulo 3, versículo 8, dice el profeta Miqueas, yo en cambio estoy lleno de poder, del Espíritu del Señor, y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Fíjese las palabras tan determinantes de carácter de Miqueas. Yo, dice Miqueas, estoy lleno de poder. Tengo el Espíritu de Dios, del Señor, de juicio y de valor. Y voy a ir al pueblo de Israel, a Jacob, a declarar su pecado. No le importaba, hermanos, a Miqueas sufrir por ir a declarar, a exhortar el pecado que el pueblo estaba haciendo. Aunque esto le pudiera costar la vida, él estaba determinado porque ese espíritu que él tenía era de juicio y de valor, el mismo que Dios nos ha dado. Pilato se sorprende de que ya hubiera muerto. Pilato pues tiene una reacción de sorpresa porque él pensó que no había todavía muerto, que iba a durar un tiempo más o unos días más. En Marcos 15, versículo 44, Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto. Llamando al centurión le preguntó si ya estaba. Pilato está sorprendido que ya Jesús hubiera. Entra José de Arimatea
le pide el cuerpo. Pilato se sorprende de que él ya hubiera muerto. Pilato está sorprendido de que ya hubiese muerto, dado que algunos criminales que habían sido ejecutados duraban algunos días antes de morir. Algunos criminales, hermanos, que habían los romanos ejecutado, dilataban días en morir. Por eso Pilato está sorprendido de que ya Jesús hubiera muerto. Jesús murió el mismo día que fue crucificado. Ese mismo día que empezó todo el relato, pues Jesús murió. Jesús no murió ni al día siguiente ni 2 días. Ese mismo día Jesús fue crucificado. Ese día que fue Jesús crucificado, ese día murió, y por eso Pilato está sorprendido de la muerte. Pilato le habla al centurión para asegurarse de que en realidad había. Pilato quiere convencerse de que realmente es verdad, de que Jesús ha. Algo interesante aquí es que Pilato se informó primero si realmente era cierto que había. Pilato no toma una decisión a la ligera. Pilato no toma una decisión apresuradamente. Él se informa si realmente es cierto que ha. Esa es una actitud que nosotros como cristianos deberíamos de practicar siempre. Informarnos primero si las cosas son así. Esta es una actitud, hermanos, que nosotros debemos de tomar. Pilato no le dice a José, sí, llévatelo, porque él no está seguro si realmente Jesús ha muerto. Él se asegura de que realmente Jesús está muerto. Ya cuando él está seguro, él pues se entrega y le dice, sí, puede llevarte el. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos de practicar eso. Debemos primero informarnos bien de las cosas para hacer un juicio. Pero realmente muchas veces hacemos juicios sin estar bien informados de la verdad. A veces hacemos juicios a la ligera. Juicios sin tener realmente la información correcta. De estar seguro de que realmente así son los hechos. Al comprobar el cuerpo de Jesús, Marcos 15:45, dice, y al comprobar esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a Jesús. Pilato comprueba si es realmente verdad que ha muerto. Y lo comprueba con el centurión que está allí, y que él sí sabe si ha muerto. Pilato no está allí, pero él se asegura. Y a cuando se aseguró, pues concedió el cuerpo a José. El centurión sabía que Jesús ya estaba muerto y le da la información a Pilato. Juan 19:33 dice, cuando llegaron a Jesús, como vieron que estaba muerto, no le quebraron las piernas. No podían quedar los cuerpos como habíamos visto ahí, y pues si alguien estaba vivo, pues le iban a quebrar las piernas para que falleciera. Cuando llegaron, ven que Jesús ya está muerto. Por eso no le quiebran las piernas, no le quiebran ningún hueso. Recordemos que también había una profecía sobre eso, de que no le iban a quebrar ningún hueso. Lo confirmó Pilato, y luego Pilato concedió que José llevara el cuerpo de Jesús a la sepultura. Cuando él ya está informado, ya tiene toda la verdad, pues él da el cuerpo a José para que él pueda llevarse a Jesús y lo sepulte. En Juan 19:38 dice Juan, después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, dio permiso a Pilato para llevarse el cuerpo, y Pilato concedió el cuerpo. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y ahora que Pilato ha confirmado esta verdad, pues ahora lo entrega, y José pues se lleva el cuerpo de Jesús para darle sepultura. En Mateo 27, versículo 58, dice, este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregara. Recordemos que José era un
uno del Sanedrín que pues era prominente. Y posiblemente Pilato lo conocía y sabía la reputación que él tenía. Por eso Pilato ordena que se lo entregue. Pero todo fue confirmado y asegurado antes de tomar una decisión. Pilato se aseguró de que realmente era verdad, de que Jesús ya había. Seamos nosotros maduros en todos los casos sin juzgar parcialmente. Debemos nosotros madurar y juzgar todo caso imparcialmente, no ser parcial, porque la parcialidad nos hace, hermano, muchas veces tomar decisiones o juzgar casos que no son. En 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 21, el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice: te encargo solemnemente la presencia de Dios, de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicio, haciendo nada con espíritu de parcialidad. Pablo aconseja a través del Espíritu Santo, y fíjese, lo pone, hermano, delante de la presencia de Dios y de Cristo, de sus ángeles, que Timoteo conserve esos principios. ¿Cuál es el principio? Bueno, si un anciano ha pecado, pues que él lo lleve a los testigos y pues que lo reprenda públicamente, pero lo tenía que hacer sin espíritu de parcialidad. La parcialidad es pecado. No podemos hacer un juicio parcial. Si yo me parcializo, no voy a ser justo, no voy a ser rey. Hacerlo sin prejuicios, teniendo toda la verdad. No medias verdades, hermano, que muchas veces solamente tenemos cierta parte del asunto. Y hay veces no son muy claras. Y hay veces hacemos juicio de esta manera. Justo parece el primero que defiende su causa, porque muchas veces, hermanos, oímos solamente una parte. Oímos a un hermano, a una persona, y no escuchamos la otra parte. Proverbios, hermano. Proverbios 18, 17. Dice: justo parece el primero que defiende su causa, hasta que otro viene y lo examina. Bueno, si solo oímos una parte, hermano, pues ese va a parecer justo. Va a parecer recto. Pero ya cuando viene el otro y oímos la otra versión y las pruebas, entonces vamos a darnos cuenta que el primero no era realmente correcto. Pero muchas veces, hermanos, hacemos juicios solo oyendo una parte. Y eso no debe ser así. Es por eso que debemos de asegurarnos bien de todos los hechos y hacer un buen juicio. Tenemos que oír las dos partes, sí. Para hacer un buen juicio, hermano, tenemos que oír las dos partes. Tenemos que estar seguros de todos los hechos. En Juan 7:51, Jesús, en Juan 7:51, dice: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre, a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Aquí vemos, hermanos, que tenemos que oír primero. Tenemos que oír primero. Tenemos que escuchar primero para poder hacer un buen juicio. Pero tenemos que oír las dos partes. Tenemos que estar seguros de la verdad para hacer. No hagamos juicio a la ligera. Tengamos siempre una buena actitud ante los problemas. No todo el que viene primero o el que parece justo es la verdad o tiene la verdad. Tenemos que oír siempre las dos. Al darse cuenta de que Jesús en realidad había muerto, Pilato entrega el cuerpo de Jesús a José de Arimatea, el cual había comprado una sábana para envolverlo, luego lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. En Marcos 15, versículo 46, quien compró un lienzo de lino
Y bajando el cuerpo de la cruz, lo envolvió en el lienzo de lino y lo puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Aquí vemos que él pide su cuerpo, lo baja, lo envolvió, lo envolvió en un lienzo eh, de lino y puso su cuerpo, ¿verdad?, en un sepulcro que él había excavado. Ahí era un sepulcro nuevo, no habían enterrado a nadie más. José tenía apenas 3 horas entre las 3 y las 6 de... No tenía mucho tiempo, hermano. No tenía mucho tiempo, pero él se dio prisa a hacer todo eso. O sea, entre la muerte de Jesús y la puesta del sol, en que conseguir el cuerpo de Jesús, sepultarlo, tuvo que actuar con toda prisa y urgencia, porque era poco el tiempo que a él le quedaba y así, lo cual tenemos que hacer nosotros también, ser diligentes siempre, ser pronto en las cosas de Dios. Romanos 12, versículo 11. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dios quiere diligencia, hermano, en la obra de Dios. Pero lamentablemente muchas veces actuamos negligente. Dios requiere diligencia en usar su palabra. Según de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice el apóstol Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de Dios. Dios desea diligencia, hermano, en cada uno de sus hijos. Tenemos que ser diligentes. José de Arimatea lo fue, le quedaban pocas horas para hacerlo y lo hizo. ¿Qué tan diligentes estamos siendo nosotros, hermano? ¿Qué tan pronto estamos nosotros siendo para las cosas de Dios? ¿O las estamos dejando para mañana? Y ese mañana nunca llega, porque siempre estamos diciendo mañana, mañana, pero ese mañana nunca llega. Lucas nos informa que Jesús iba a usar el sepulcro por primera vez, dado a que a nadie había sido puesto en él. Lucas 23, 53 dice: y bajándolo, lo envolvió en un lienzo de lino y lo puso en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Allí nadie había sido sepultado, solamente Jesús. Marcos dice que la piedra era muy grande. En Marcos 16:4 dice: cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido donde Jesús se puso. Pusieron una piedra, pero esa piedra, dice, era sumamente grande. No sé si aquí, hermanos, se cumple la profecía de Isaías que encontramos que con los ricos fue en su muerte. Isaías 53, versículo 9, dice: se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su. Realmente, pues, no sé, puedo afirmar si realmente allí, hermanos, se cumple esa profecía. Él fue con los ricos en su muerte. Quien prepara todo es José de Arimatea, que era un hombre rico. Algunas mujeres miraban, en Marcos 15, 47, dice: y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde lo ponían. Ellas fueron de largo para ver dónde era sepultado Jesús. Estas dos mujeres estuvieron observando la sepultura de Jesús y de esta manera, sabiendo el sitio del sepulcro donde Jesús había sido sepultado, estaban preparadas para ir al sepulcro el primer día de la semana, para ungir el cuerpo de Jesús con especies aromáticas, como encontramos en Marcos 16, versículo 1, dice: pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé prepararon especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús, porque ellas habían visto dónde lo habían puesto.
Estas mujeres se preparan desde temprano para ir a ungir a Jesús, aunque hicieron un gasto innecesario por no creer a las palabras de nuestro Señor Jesús. Pero ellas desde temprano van con especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. La muerte y la sepultura de nuestro Señor Jesucristo se ha llevado a cabo para la preparación del evento más glorioso, más grandioso y glorioso como es su resurrección de los muertos. Ya todo está preparado para que suceda el evento más glorioso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús ha sido sepultado en un sepulcro donde nadie más había sido sepultado. José de Arimatea fue valiente al pedir el cuerpo de Jesús para poderlo sepultar. La sepultura de Jesús es lo que antecede a su resurrección. Ya todo está preparado para que el evento más grandioso y maravilloso de su resurrección de los muertos y vencer la muerte. Todo se tenía que cumplir. Jesús cumple cada profecía sobre él. Tengamos siempre fe, valor y firmeza para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga y nos ayude siempre.